Vamos a ponernos en pie para ir en oración a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, seguimos en tu presencia en este culto congregacional, Padre, todos reunidos como el cuerpo de Cristo. Mi Dios, adorándote, oh mi Dios, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo, mi Dios, a cómo vivir en este mundo perverso, mi Dios, cómo dirigirnos, cómo cuidarnos, cómo ser verdaderamente hijos tuyos, Padre. Te rogamos, mi Dios, que la enseñanza del día de hoy sea tu Espíritu Santo, mi Dios, hablándole al pueblo, Padre. Oh, mi Dios, así como aprendemos lo que enseñamos, te rogamos también que el oyente aprenda, mi Dios, y también que lo pongamos en práctica en nuestra vida, mi Dios. No solamente que seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, por el pueblo. Gracias, mi Dios, por los hermanos y hermanas que se encuentran aquí, Padre. Te rogamos misericordia por aquellos que no te conocen, mi Dios, para que puedan ser alcanzados, Padre, por tu misericordia, mi Dios. Todo esto te lo dejamos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén. Seguimos, hermanos, con nuestra serie de 1 Timoteo, titulado ¿Cómo debemos comportarnos en la casa de Dios? Y ahora viendo la conducta de la mujer dentro de la iglesia, dentro del culto público. Y vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, que estos dos versículos es el foco de toda la carta. No debemos perder de vista estos dos versículos. Dice del 14 al 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que estamos estudiando, hermano, es cuál es el comportamiento que debemos tener cada uno dentro de la iglesia local, dentro de la congregación, cuando nos reunimos así como estamos hoy. ¿Qué debemos hacer cada uno? Porque les decía anteriormente que todos tenemos un rol establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios diseñó un rol para el hombre, para la mujer, para los jóvenes. Dios lo había diseñado porque le ponía de ejemplo algo secular. Una compañía, una empresa, dentro de ella tiene departamentos diferentes con diferentes autoridades. Sin esto, aquella empresa se puede ir a la quiebra. Por eso es importante dentro de una empresa, dentro de la iglesia corporativa, poner diferentes roles, diferentes autoridades para que todo marche en orden. Entonces, como vemos, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sabemos que este es un lugar, hermano, que venimos no para pasar el tiempo, no para distraernos, sino venimos todos a adorar al Dios vivo, al Dios poderoso. En la enseñanza pasada estudiamos el comienzo del plan de Dios con las mujeres. Un tema que se debate hoy en día, en la actualidad mucho. ¿Cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia? Pero es un tema que se debate sin la página de la Biblia. Se debate cada uno buscando su propia definición y dejan la Biblia a un lado. Cuando nosotros leemos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que en muchos movimientos que se han creado hoy en día, hay algo que se conoce como, una palabra que se conoce como reacción. Yo me imagino que aquí todos deben saber qué es una reacción. Una reacción se produce cuando escuchamos o vemos algo y reaccionamos a eso diciendo, no, a mí me parece que no es así. A mí me parece que es de esta manera. Y nosotros como seres humanos a veces tenemos muchas reacciones. Tanto así que en la iglesia primitiva llegó un movimiento que hoy conocemos todos, el movimiento pentecostal. Ellos tuvieron una reacción porque se preguntaban, no puede ser, solamente escritura, solamente palabra y no hay más nada.
Entonces ahí fue donde salieron otras prácticas que no son bíblicas. Y hay que tener cuidado, nosotros como cristianos, en reaccionar a veces, porque no siempre las reacciones son positivas o objetivas. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando reaccionamos a la palabra de Dios. En nuestro estudio anterior vimos cómo el movimiento feminista ha impactado tanto al día de hoy y cómo estas mujeres reaccionaron después de la forma como vieron que los hombres la trataban. Les decía que antes, y todavía eso se ve en muchas culturas, las mujeres la tienen en poco, la tienen como un objeto, la tienen, no le dan importancia a las mujeres. Pero como ha ocurrido en muchísimas situaciones, el remedio viene a ser peor que la enfermedad. Entonces yo me imagino que le decía que en Éfeso habían falsos maestros, judaizantes. Estos judaizantes trataban muy mal a las mujeres. Y yo me imagino que en ese momento las mujeres reaccionaron a eso y comenzaron a hacer cosas que no tenían el permiso divino de Dios. Comenzaron a tomar autoridad, a ocupar posiciones más dignas en la sociedad según ella, pero muchas mujeres violaron el plan divino de Dios. Tanto así que no solamente al reaccionar de esta manera trastornaron la familia, sino que la iglesia también. Ahora, vuelvo y repito, no estamos de acuerdo con la denigración que las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en algunas culturas, donde se les trata como un objeto y no como un ser humano. Que eso quede claro. Pero tampoco podemos aceptar, hermano, el extremo opuesto a esto, a que la mujer ocupe posiciones que no son permitidas para ella dentro del diseño divino. En antes estudiábamos con el hermano Edgardo qué debemos hacer dentro del culto público, cuáles son las circunstancias, cuáles son las bases bíblicas para nosotros dirigirnos dentro del culto público. Y asimismo, Pablo estaba muy enfocado, estaba muy preocupado en que Timoteo llevara a la iglesia en orden. Tanto así que estudiamos anteriormente cuál fue la vida del apóstol Pablo, cómo fue su ministerio, la advertencia de la falsa doctrina. Luego van a venir los requisitos del obispo y esta carta se dirigió más en cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia. Aparentemente, hermanos, las mujeres de Éfeso reaccionaron, como les decía, contra la enseñanza de los falsos maestros. A veces dentro de la iglesia vienen falsas enseñanzas y hay muchos que van a reaccionar a eso. Deberían reaccionar a las falsas enseñanzas. A eso deberían reaccionar. Estas mujeres aparentemente estaban cuestionando del por qué la tenían en poco, del por qué ellas no podían ocupar un rol de enseñanza, un rol como se conoce hoy en día de pastora, de autoridad dentro de la iglesia. Ellas reaccionaron a esto y hasta el día de hoy muchas han reaccionado a esto. Pero algo sí les digo, hermanos, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. En antes vimos que nosotros estudiamos expositivamente para no desviarnos, para no evitar algunos versículos que a veces no queremos enseñar. Cuando estudiamos de otro modo, yo puedo decirle, bueno, yo voy a enseñar hasta la oración corporativa del capítulo 2. Pero cuando viene la parte de la mujer, yo voy a evitar eso. No me quiero meter en ese terreno. Y hay muchas iglesias que son así. Van quitando de los libros de la Biblia partes que no quieren enseñar. ¿Por qué?
Posiblemente van a perder muchos fieles de esa congregación. Posiblemente van a quedarse solos y por eso prefieren agradar al hombre que agradar a Dios. Pero nosotros aquí vamos a hacerlo positivamente, cueste lo que cueste, hermano, porque la palabra de Dios es la que tiene que hablar, no nosotros. Entonces estas mujeres reaccionaron del cómo ellas habían sido tratadas con estos falsos maestros. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo sabiamente, balanceadamente, dice que en cierto sentido la mujer y el hombre tienen igualdad, pero espiritualmente. En la clase pasada hablamos sobre el versículo 9 en adelante. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Estuvimos hablando de esto en la clase pasada, en la enseñanza pasada estuvimos hablando sobre esto, pero todavía muchas quizás se van a preguntar, bueno, ahora sigue el versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Muchas se van a decir, bueno, mi rol no es estudiar. Simplemente debo callar y criar a mis hijos, ver todo lo que es el hogar, pero no estudiar. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo sabiamente demuestra en estos versículos cómo en cierto sentido somos iguales espiritualmente los hombres y las mujeres. Pero también dice que en otro sentido no somos iguales. Vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿En qué sentido hay igualdad? Bueno, la igualdad en espíritu, hermano, entre el hombre y la mujer. Algunas pueden considerar la palabra del apóstol Pablo un poco no amistosa, a que atenta con la dignidad de ellas. Pero en realidad, hermanos, nosotros debemos ver estas palabras en un sentido totalmente contrario, porque no es que esté afectando la dignidad de la mujer. El apóstol Pablo está tratando aquí de colocar a la mujer en protección que Dios asignó para ellas desde el principio de la creación. Dice el versículo 11, la mujer aprenda en silencio. Primero que todo vemos una palabra muy importante que dice el apóstol Pablo. La mujer aprenda. ¿Y cómo se aprende? Estudiando. Esta palabra aprender significa ser discipuladas. La mujer debe ser discipulada, debe aprender, debe enfocarse en aprender la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, yo quiero que la mujer continuamente aprenda la palabra de Dios. Que la mujer tome en serio el proceso de enseñanza de la palabra de Dios. Que la mujer se preocupe en estudiar la Biblia completa. Que la mujer se preocupe en aprender no solamente en lo otro secular, sino en aprender la palabra de Dios. Hermanos, en todas las escrituras, nosotros vemos que la mujer no es tratada como un ser inferior. Vamos a ver unos ejemplos. En el Antiguo Testamento, Dios dio primero que todo su ley ¿a quién? Al hombre y a la mujer. También vemos que el Señor no solamente se le apareció a los hombres, se le apareció a las mujeres. Eso lo podemos ver que se le apareció a la mamá de Sansón. Desde ahí estamos viendo que el Señor Jesucristo, Dios, los discípulos, todos estos hombres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en ningún momento pusieron a la mujer a un lado.
sino que también se preocuparon por ella. Vemos también que la mujer no fue quitada del servicio de Dios. Vamos a buscar Números, capítulo 6. Números capítulo 6, del 1 al 2, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, ya ahí está de una vez diciendo, el hombre y la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Y si estudiamos el capítulo 6, vemos que estas mujeres sirvieron a Dios. Había mujeres que eran nazareos, hermano, y estaban activas en el servicio a Dios, en la ayuda, en lo que es la obra de Dios. Vámonos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a ver aquí cómo el Señor Jesucristo decidió desviarse de la ruta normal que los judíos tomaban para llegar a Samaria. Ellos no querían pasar por los samaritanos. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 4. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿con quién nuestro Señor Jesucristo se encontró en Samaria? Con una mujer. Entonces, hermanos, no malinterpretemos lo que estamos estudiando, de que nos están diciendo que nos quedemos a un lado. No, nuestro Señor Jesucristo se preocupó por las mujeres también. En alguna ocasión hemos escuchado gente decir que la Biblia es muy machista, que la Biblia pone a la mujer a un lado, pero toda esta gente están pobres en conocimiento, no han estudiado la palabra de Dios, porque si ustedes ven estas personas que se creen filósofas, que se creen inteligentes, te debaten de la Biblia, pero no han estudiado nada. Pero te debaten de lo que han escuchado como un loro. Te debaten porque odian a Dios. Por eso lo hacen. Vámonos a Lucas, capítulo 8, y le demuestro bíblicamente que no es así. La Biblia no es que sea machista. Capítulo 8, versículo del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Y qué dice el versículo 2? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Susa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, le servían. Muchas mujeres le servían a Jesús en su obra. Si fuese así, no la hubiera tomado en cuenta el Señor Jesucristo. Pero vemos que el Señor Jesús dedicaba tiempo en discipular también a las mujeres. Vámonos a Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo del 2 al 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas dos mujeres, en ningún momento aquí dice Pablo que ruego por ellas, que ellas predicaron el evangelio conmigo, sino que combatieron. ¿Cómo combatieron con él? Apoyándolo en la obra, cumpliendo su rol. La mujer debe preocuparse en crecer y desarrollarse como cristiana, y la iglesia tiene la obligación de ayudar a la mujer en ese sentido. Nosotros los hombres tenemos la obligación de ayudar también a la mujer en ese sentido, en la palabra.
La visión bíblica, hermano, en ningún momento es poner a la mujer en inferior. Que solo deben cambiar los pañales de los niños, que solo deben criar a los niños, que solo deben cocinar, que solo deben lavar. Es parte de lo que tienen que hacer, pero no era que se enfocaba espiritualmente en eso, sino en que la mujer, como dice el versículo 11, aprenda. Que la mujer aprenda la palabra de Dios. No era la visión bíblica que la mujer solo se calle, no, sino que aprenda la palabra de Dios. Espiritualmente hablando, ella tiene la misma responsabilidad que nosotros los hombres. Es también responsabilidad de las mujeres ser canales de ayuda para otros. Vamos a verlo, vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Más adelante, versículo del 1 al 5, se los leo. Le voy a leer desde el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mi oración de noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí no vemos que estén hablando de un hombre. Puedo pensar que ella no tenía, ahí no había esposo. Dice, de tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora vámonos ahí mismo al capítulo 3, del 14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendieron? De la abuela y de su mamá. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo le estaba recordando a Timoteo quiénes fueron sus maestras en la enseñanza. Desde casa. No crean que se tenían que llevar a Timoteo a una iglesia a predicarle. Yo me imagino que ellas desde casa daban ese testimonio de piedad y le predicaban desde su niñez. ¿Cuáles eran las sagradas escrituras a Timoteo? La palabra específica que usa el apóstol Pablo aquí es que desde que era un niño, desde que estaba tomando pecho de su mamá, tu madre y tu abuela se encargaron de traspasarte su vida de piedad. Qué impactante, hermano. Cómo Timoteo se fue formando solamente con el testimonio de su madre y su abuela, de su vida de piedad. Cómo les traspasaron esa vida de piedad. Vamos a buscar Tito más adelante, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Es responsabilidad de las mujeres, de los padres, que sus hijos crezcan en la sana doctrina, que sus hijos crezcan sabiendo las sagradas escrituras. En casa, nuestro tiempo, ¿a qué lo dedicamos? A ver series, a ver novelas, a ver celular, a ver tantas cosas que te apartan de lo que debemos estar. Yo me imagino que estas mujeres estaban todos los días enseñándole a Timoteo cómo aprender de la palabra de Dios. Timoteo viendo su buen testimonio. Los niños ven a los padres. Los niños hacen lo que los padres hacen. Hablan lo que los padres hablan.
porque ellos a veces están como un loro repitiendo lo que los padres hablan. Entonces es responsabilidad de nosotros comportarnos con un testimonio de piedad. Miren lo que dice Tito capítulo 2, versículos de 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas, ya le decía, eso es parte, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En ese sentido, hermanos, no es aceptable que una mujer descuide el estudio de la palabra de Dios. Es inaceptable, hermano. Este es un mandamiento, es una responsabilidad que la mujer estudie la palabra de Dios. También les recomiendo a las mujeres que consideren esto. Enséñenle a las jóvenes a cómo conducirse cuando lleguen a tener su esposo, cuando lleguen a tener sus hijos. Pero ¿en qué perdemos el tiempo? Dice, no calumniadoras. ¿En qué perdemos el tiempo las mujeres cuando se reúnen? A hablar, hablar, hablar y hablar y hablar y hablar, pero nada de la palabra de Dios. Y así es, hermano, nada de la palabra de Dios. La historia de la iglesia tiene ejemplos impresionantes que cuando yo las leí parece cuento, pero es real. Y se las traje para leérsela. De cómo casi de cada grande hombre de Dios, detrás de esos hombres había una mujer que los educó, que los crió en el Señor. Vamos a ver. Decía Matthew Henry sobre 1 Timoteo capítulo 2 en su comentario bíblico. Se los voy a leer textualmente. Las mujeres deben aprender los principios de su religión, deben aprender acerca de Cristo, deben aprender las Escrituras. Ellas no deben pensar que por su sexo la excusa de no aprender aquello que es necesario para la salvación. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Sarah Edwards. Hermano, investíguense la vida de Sarah Edwards. Wow, impresionante. Yo nada más lo hice por repasón, pero quedé interesado de estudiar más sobre ella. Impresionante. Sarah Edwards, la admirable esposa piadosa de Jonathan Edwards. Ese gran hombre de Dios que tuvo una participación importantísima en el gran avivamiento del año 1903 en adelante. Dice un visitante, estaba el nombre del visitante, hermano, pero es muy difícil de pronunciar para mí. Así que aquel visitante escribió que al ir a la casa de ellos, él dice esto: es la pareja más dulce que yo haya visto. Sus hijos no estaban vestidos de sedas, sino con sencillez, como deben ser los niños de aquellos que en todas las cosas deben ser ejemplos de sencillez cristiana. Cuando él fue a visitarlo, la señora Edwards está adornada con un espíritu quieto y apacible. Hablaba con solidez de las cosas de Dios y parecía ser de tanta ayuda para su marido que ella provocó en mí que renovara esa oración que por meses he puesto delante de Dios, que Él se plazca en enviarme una hija de Abraham, que sea mi esposa. Aquel visitante estaba soltero en ese tiempo. Dice, yo ahora voy a seguir rogándole a Dios que me mande una esposa como esta mujer, como una hija de Abraham. Hermanos, la característica, los síntomas de una mujer sujeta a su marido, una mujer piadosa, nunca, jamás lo va a ver en una mujer inconversa. Jamás. Puede ser la mejor familia, la que se vea y que no, ellos soportan, jamás.
solamente la característica de una mujer piadosa la va a tener una verdadera hija de Dios. Solamente. A los 13 años de edad, Sarah Edwards fue conocida y fue considerada la mujer más piadosa de su pueblo. A los 13 años de edad. Ya le digo, no le voy a traer toda la historia porque es mucho más profunda, pero quedé muy interesado en seguir estudiando sobre Sarah Edwards. Y a las damas, a las mujeres, les exhorto a que estudien la vida de Sarah Edwards. Vamos a ver otro ejemplo. Isabel Bunyan. Esta mujer se casa con un viudo que tiene 4 muchachos y casi acaba de dar a luz su hija, ciega, porque era ciega. A John Bunyan lo meten preso casi por 12 años. Y esta mujer tiene que fajarse con 4 niños del matrimonio anterior y con su niña ciega. ¿Ustedes saben que cría un niño enfermo? Si los niños que no están enfermos es un trabajo grande, aquellos que no están enfermos es un trabajo grandísimo. Ahora ustedes saben que cuida a un niño enfermo, un niño ciego, un niño autista, un niño de tantas enfermedades que existen hoy en día. Eso es más trabajo. Yo me imagino que ella tenía más trabajo con la niña que con los otros 4. Pero dice que esa mujer en todo momento mantuvo el temple de una mujer de Dios. ¿En qué se están preocupando las mujeres hoy en día? Mujeres que dicen que soy hija de Dios, preocupándose en la vanidad de este mundo, preocupándose en qué me tengo que poner, preocupándose que cómo me arreglo, preocupándose que quiero esos zapatos, que quiero ese vestido caro, que quiero terminar de ver esa serie, que quiero terminar de ver esa novela. Y no se preocupan en la salvación de sus hijos, en el cuidado de su esposo. La mujer de Dios se va a dar a conocer por su vida de piedad. Tiempo nos faltaría, hermanos, de contar historia sobre estas mujeres. Tiempo nos faltaría de contar la historia de estas mujeres. Lo que Pablo está diciendo es que la mujer debe aprender. Vámonos nuevamente a 1 de Timoteo. La mujer aprenda en silencio y que es un deber de ella. Él no tenía esa visión de una mujer que cada vez que se juntan con otras hermanas solamente hablan de los niños. No, mira que esta semana yo planché, que esta semana yo hice poroto con rabito, que esta semana yo hice lo otro, que esta semana esto, que esta semana lo... Y no hablan en ningún momento de la Biblia. Y dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando ustedes se reúnen, mujeres, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Están hablando de todo lo secular de esta vida o están hablando de la doctrina de Dios? No piensen que lo que estamos estudiando es que le estamos diciendo a las mujeres, tranquila, ustedes dedíquense a esto y no hay problema que ustedes no aprendan. La palabra de Dios es directa y dice: la mujer aprenda la sana doctrina, aprenda la palabra de Dios. La mujer debe tener solidez doctrinal de la misma manera que los hombres. No, lo que pasa es que mi esposo es el que estudia, yo nada más escucho y ya. Eso no es lo que quiere decir la Biblia, hermanas. La semana pasada hablamos sobre el adorno de las mujeres. ¿Cuál es el adorno de la mujer? La piedad. Ese es el adorno de las mujeres. Hermanos, Dios le exige eso. La mujer que no está teológicamente preparada, que no estudia la palabra de Dios, no tendrá la armazón necesaria para criar a sus hijos.
en el temor de Dios. ¿Cómo van a criar a sus hijos si no conocen la palabra de Dios? ¿Cómo van a aconsejar a sus hijos si no conocen la palabra de Dios? En otras palabras, es porque el hombre está trabajando fuera de casa y la mujer está en casa enseñándole a sus hijos. Pero ¿cómo lo va a hacer si no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo va a poder edificar a otros jóvenes de la iglesia si no conoce la palabra de Dios? Cuando ustedes se reúnen con las jóvenes, ¿qué le dicen? ¿Qué hablan con ellas? ¿Hablan la palabra de Dios? ¿O se ponen, ay, sí, mira, ¿y qué estás estudiando? Ah, oye, ¿y ese pelo lo tienes largo? Oye, y se ponen a hablar de tantas cosas seculares que se olvidan de la palabra de Dios. Ese no es el rol de la mujer. Las mujeres también tienen algo que es una presión o diferentes presiones que son típicas para ellas. ¿Cómo van a poder soportarlas si no están preparadas en la palabra de Dios? Hay muchas estresadas hoy en día, hay muchas complicadas, hay muchas enojadas, hay muchas amargadas, porque no están preparadas con la palabra de Dios. El Hijo de Dios, cuando está preparado, hermano, puede tener deuda, puede tener necesidad, pero va a estar feliz. Va a estar feliz porque tiene cómo refugiarse, porque está preparado con la palabra de Dios. Puede estar enfermo y va a estar feliz. Pero ¿cómo ustedes, mujeres, pueden estar tranquilas si no se preparan? Ahora, ¿cuál es la otra cara de esta moneda? Al ser igual espiritualmente al hombre, pero esto no elimina los patrones de autoridad diseñados por Dios. Vamos nuevamente. La mujer aprenda en silencio, ¿pero con qué? Con toda sujeción. No crean que el apóstol Pablo escribió en aquel tiempo esto, inspirado por el Espíritu Santo, porque a él, bueno, yo creía que iba a ser así. Era porque ya estaba teniendo ese problema en la iglesia. Muchas mujeres se habían rebelado, se habían parado y habían dicho, bueno, ahora yo tomo la autoridad aquí, ahora yo soy la que voy a predicar, ahora yo soy la que voy a hacer, y estaban tomando un rol que no les pertenecía. Y si nos vamos a 1 Corintios, y si nos vamos más adelante en 1 Pedro, hubieron muchos problemas, como se puede conocer hoy, problemas feministas en muchas mujeres, tomando rol que no le correspondía. Vimos en la clase pasada muchos ejemplos. El balance necesario es que la mujer aprenda en silencio, y debe haber un balance en toda sujeción. La mujer aprenda, estudie la palabra de Dios, pero con toda sujeción. La mujer bíblicamente, hermano, no puede ocupar una posición de autoridad dentro de la iglesia local. No puede. No puede ocuparlo. Es el esquema de autoridad diseñado por Dios. En el culto público no es permitido que la mujer enseñe y tenga posición de autoridad. Les decía al inicio de la enseñanza que este es un debate que se está discutiendo mucho en la actualidad, y hay muchos que lo han puesto a un lado y hacen lo que le da la gana dentro del culto público. No les interesa la palabra de Dios, hacen lo que le da la gana. Es muy triste, hermano, ver una iglesia llena de hombres y hay que rendirle cuenta a una pastora, porque están en contra del rol divino de Dios. No lo estoy diciendo yo, es bíblico. Es bíblico. Vámonos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 14.
versículo 33 al 35. Yo le decía, hermano, que en todo lo que Dios ha pedido a su pueblo, bíblicamente está Satanás, está el diablo que quiere hacer lo contrario a eso. Hijos, sujétense a sus padres. ¿Qué quiere hacer Satanás? Que los hijos sujeten a los padres. En muchas casas se ve. Los padres, está bien hijo, no voy a hacerlo. Está bien hijo, no voy a construir el cuarto ahí. Está bien hijo, ya no voy a comprar más ese arroz. Está bien hijo, ya no voy a comprar más esa clase de tortilla. Está bien hijo, ya no voy a comprar más esto. Hay casas así, que los hijos gobiernan a los padres. Porque eso lo hace Satanás. No, que la palabra dice, mujer sea sujeta a su marido. Hay casas que el marido está esquineado y la mujer es la autoridad de la casa. Porque esto lo hace el diablo. El diablo va a hacer siempre todo en contra de Dios. Él va a querer dañar todo el diseño perfecto de Dios. Pero dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, no debe existir esto. Dice 1 Corintios 14, 33 al 35, dice: pues Dios no es Dios de confusión. Ahí estamos de una vez viendo, Dios no es un Dios de confusión. Hermano, es que no entiendo, pero ¿por qué? No, es que esto no es de entender, esto no es de enredo, esto es bíblico, esto es claro. Este es tu rol, este es mi rol, y hay que hacerlo así porque Dios lo ha ordenado así. Dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Muchas iglesias hoy dicen, no hermano, pero lo que pasa es que eso fue escrito para ese tiempo. ¿Y qué dice aquí? Como en todas las iglesias de los santos. ¿Y qué sigue el versículo 34? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, quiero explicarle algo. La palabra hablar no es que esté diciendo que la mujer se calle y no tenga, ni cuando llega a la iglesia diga, buenos días hermano, Dios me lo bendiga. No es eso. La palabra hablar significa predicar y profetizar. Vámonos al empiezo de 1 Corintios. No, perdón, vámonos al empiezo del capítulo 13. Aquí vemos que dice, si yo hablase lenguas humanas y angelical y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vámonos al capítulo 14, el mismo capítulo, porque dice, el versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí la palabra profetizar significa predicar, hermano. Ya les voy a decir por qué. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, si fuera a profetizar, que estuviera hablando de tiempos posteriores, hubiera dicho, porque el que dice qué va a pasar, no, aquí no estamos hablando de profetizar, para eso ya eso se había vencido, ya eso no existe. Pero el que predica, ¿qué dice? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, el que predica, edifica a la iglesia. En otras palabras, cuando va el versículo 33 en adelante, él dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, de orden, como en toda la iglesia de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les he permitido, la palabra hablar, ahí la quitan y pueden poner, porque no les he permitido predicar, porque no les he permitido hablar también en lenguas extrañas. Eso es lo que significa en el contexto, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer
predique en la congregación. O que una mujer profetice, predique en la congregación. Este argumento está basado en eso, hermano. No le he permitido. Ahora, ¿hay confusión? No llegamos a comprenderlo. Es bíblico, es claro. Es claro. Vámonos al versículo 13. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Este argumento está basado en el orden de la creación y nos revela que la mujer no tiene dominio sobre el hombre. Dice el apóstol Pablo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Es más, hasta Adán le pone el nombre a Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresiones. Todo el problema de la caída comienza cuando la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresiones. Son ejemplos que comienza el apóstol Pablo a dar desde el principio. Es muy importante, hermanos, que sigamos estudiando el orden dentro del culto público. Es muy importante, hermanos y hermanas, que luchemos por mantener el orden dentro del culto público. Yo no sé cuántos recuerdan todo lo que pasaba antes dentro de la congregación. Y a la luz de la Biblia hemos venido cambiando en muchas cosas bíblicas, no inventadas, porque bueno, ahora nos parece que es así. Con base bíblica hemos cambiado muchas cosas que inconscientemente no sabíamos, porque se puede decir así. Hay que luchar por mantener el orden en la iglesia y también el balance dentro de la iglesia. Quiero que sepa, hermanos, que el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación, con modestia, con mente sana. Acuérdense que le decía que la palabra modestia significa mente sana. La palabra pudor significa vergüenza. Por eso el apóstol Pablo decía que la mujer se atavie de ropa decorosa con vergüenza y mente sana, con pudor y modestia, con vergüenza y mente sana. Y el versículo 15 es bastante profundo, pero se lo voy a resumir. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con mente sana, con modestia, mente sana. Una escritora decía en su libro, ella trabajaba y decía, intenté buscar mujeres con tantos requisitos para que cuidaran de mis hijos, estudiadas, con técnicos. Y comenzó a buscar y a buscar y a buscar. Y al final la que encontraba no llenaban lo que ella quería. Y en su libro ella dice que ella un día se sienta y comienza a ver todo lo que ella necesitaba para que cuidaran de sus hijos. Y al final ella dice, esa soy yo. Al final ella misma dice, la que llena todo esto soy yo. Mujeres, aprendan la palabra de Dios, aprendan la escritura, aprendan la sana doctrina y Dios les va a ayudar para que críen a sus hijos en santidad. No hay nadie que pueda llenar los requisitos para que críen a tus hijos. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del colegio, es responsabilidad tuya que tus hijos aprendan en santidad, que aprendan cómo obedecer la palabra de Dios. Ella dice, al final no lo voy a encontrar, yo no voy a encontrar a nadie que pueda cuidar a mis hijos. Esa tiene que ser yo.
Yo conozco, porque se los digo así, yo conozco a muchas compañeras que me han dicho, no es que tengo problemas con la que cuida a mis hijos. Y viven estresadas, viven frustradas dentro del trabajo, porque nunca van a encontrar a alguien que no sea la misma mamá que cuida a sus hijos. Les decía, y con toda base lo digo, conozco muchas familias que los dos trabajan, papá y mamá, y los hijos son un desastre. La casa es una destrucción completita. Y un día me puse a ver, impresionante, pero de ahí me puse a ver entonces donde el papá trabaja y la mamá está en casa criando a sus hijos. Y es muy diferente. Puede haber rebeldía, porque puede haber rebeldía en los jóvenes, pero van a estar ahí bajo su techo. Rebelde y todos van a venir a la iglesia. Rebelde y todos se van a sujetar a sus padres. Y es necesario que entendamos esto, mujeres. De ustedes toda la responsabilidad de que críen a sus hijos en los caminos de Dios. Pongámonos de pies para despedirnos en oración. Padre Celestial que estás en los cielos, mi Dios, seguimos en tu presencia, oh Dios, agradeciéndote, Padre, por el rol que has dejado desde antes de la fundación del mundo. Oh mi Dios, para que podamos comprender, interpretar tu palabra, mi Dios, para saber cómo debemos manejarnos dentro del culto público, dentro de la congregación, qué debemos hacer, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a entender, a interpretar tu palabra, Padre, a no tener reacciones, mi Dios, que puedan afectar tu palabra. Oh, mi Dios, te ruego fortaleza, sabiduría para todas las hermanas de la iglesia, para que puedan ocupar su tiempo, mi Dios, en el rol que le corresponde, Padre. En que aprendan con toda sujeción, en que críen con toda sujeción a sus hijos la palabra de Dios. Oh, mi Dios, también por los varones, los hombres de esta iglesia, que nos preocupemos mucho en lo que es el discipulado, que nos preocupemos mucho en seguir estudiando, predicando tu palabra, mi Dios. Oh, mi Dios, también que todos guardemos un buen testimonio, mi Dios, un testimonio de piedad, un testimonio que hable y no que seamos nosotros los que hablemos, sino nuestra vida continua dentro de la cultura en que estamos, mi Dios. Que pueda la gente decir, de verdad existe un Dios poderoso. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos edifica, nos redarguye, nos instruyen, oh mi Dios, en las veredas correctas, mi Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.